El grupo parlamentario nacionalista es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, obtuvo por oposición el puesto de letrado del Parlamento de Canarias, secretario general de la Cámara y luego profesor también de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. En la política ha sido secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial, cargo que le sirvió bien para conocer la consejería y que me ayudó en bastantes ocasiones en el Consejo de Gobierno cuando yo formaba parte del gobierno con él. Secretario general técnico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales entre el 95 y 96, director de la Oficina de Análisis y Estudios del Gabinete del Presidente Manuel Hermoso entre el 96 y 98, y consejero de Educación, Cultura y Deportes entre el 1999 y 2005. A continuación fue consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad entre el 2005 y el 2011. José Miguel es uno de esos políticos con una importantísima preparación jurídica, técnica, con una gran experiencia parlamentaria y con un nivel, digamos, de análisis y de estrategia que hace que esté, lógicamente, en la dirección de su partido. Para nosotros y para mí personalmente es un honor tenerlos aquí en la Real Sociedad Económica. Y a continuación tiene la palabra José Miguel Roma. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y gracias a ti personalmente por la invitación que me has formulado, que, como señalaba, forma parte de un ciclo en el cual diferentes partidos han comparecido en esta sala para explicar cuál es su posición acerca de las políticas contra la corrupción, las decisiones, los partidos ante la corrupción política. Cuando la Real Sociedad Económica me pidió venir, me pidieron un título acerca de este ciclo, y es evidente que podemos decir que desde Coalición Canaria teníamos la tarea hecha en el compromiso sobre un tema que de forma general creo que a lo largo de los más de 20 años de existencia de esta formación política, como una formación política nacionalista, progresista y de carácter federal, podemos decir que de forma general es una organización que como tal se distingue en su honradez, con independencia de que la ética, como comentaré a continuación, es necesariamente individual, y la llamada ética pública es una construcción que se formula, que se hace a partir de decisiones que tienen más que ver con la moral colectiva y también con el derecho. Es algo que creo que intentaré trasladarles a ustedes de forma lo más sintética posible. Quiero darles también a todas las gracias, ya sean o no personas de Coalición Canaria. Veo muchas caras conocidas, porque en esta tarde, además, como decía el presidente de la Real Sociedad Económica, es una tarde de fútbol. Aquellos que les guste, desde luego hoy se pierden un excelente partido. Y estar aquí es, por tanto, pues una decisión de escuchar, de saber cuál es la propuesta de Coalición Canaria acerca de un tema como es la ética pública, cuál es el compromiso de Coalición Canaria. Permítanme que empiece mi intervención con las palabras que escribí el 25 de julio de 2014 en el blog del Grupo Nacionalista, y que después publicaron algunos medios de comunicación de las islas, concretamente el diario La Provincia y el diario de Aviso en la isla de Tenerife. Decía entonces lo siguiente: la crisis que arranca en 2008 va a producir cambios sustanciales en la acción política que ya son visibles. Nada será igual tras la crisis, ni el daño producido en la democracia representativa por la posición dominante de los mercados financieros, ni los notorios casos de corrupción en personas concretas que ejercen la política, ni la pérdida de niveles de renta en las clases medias, ni los indicadores de pobreza que se han elevado en paralelo a los intolerables índices de desempleo,
ni la forma de hacer política serán iguales que antes de la crisis. Ese cambio requiere cambios en nuestro modo de relacionarnos con la ciudadanía, en el compromiso ético con las tareas públicas, en las relaciones con el Estado y con los demás partidos políticos. Decía esto entonces sobre la convicción de que la crisis que empieza en 2008 no es solo una crisis económica, es una crisis que conlleva a su vez una crisis política y una crisis institucional. Es una crisis económica porque ha conducido a una sociedad más desigual y empobrecida. Es una crisis política porque se manifiesta a partir de fenómenos asociados a la corrupción y al clientelismo existente en partidos políticos, que motiva a los ciudadanos a no sentirse representados por esto. Y es una crisis institucional porque se asienta en el incumplimiento por parte de determinadas organizaciones de gobierno de sus compromisos electorales, sus programas electorales, que deben ser un instrumento, un vínculo de confianza entre aquel partido que concurre con su programa ante los electores y después no da cuenta del cumplimiento o de la imposibilidad de cumplirlo si los acontecimientos así lo imponen. Por tanto, todo ello acumula una percepción social de que la crisis es algo más que una crisis económica, una crisis de partido y una crisis que exige un modo de orientarnos de forma distinta. En ese sentido, en Coalición Canaria hemos intentado, desde el momento del quinto Congreso Nacional que tuvimos en 2012, hacer reflexiones en torno a cuestiones que ya tenían manifestaciones muy concretas, muy directas, puesto que la crisis se ha alargado muchísimo más de lo inicialmente previsto. En 2011 llegamos a ver fenómenos que no sabíamos muy bien a qué obedecían, no sabíamos qué respuesta podía darse desde el punto de vista político y social, como aquel fenómeno que representó las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados del 15M. En aquellas frases que posteriormente se derivaron hacia la propia constitución de parlamentos autonómicos y el propio Parlamento de Canarias, la constitución del Parlamento en julio de 2011 fue también una constitución del Parlamento con unas manifestaciones poco, digamos, con poca percepción de cuál era la demanda. O sea, se sabía o se reconocía la frase que decía que no nos representan y no se sabía cuál era la salida a esa percepción. A lo largo de estos años de la crisis hemos visto cambios importantes, cosas que no es fácil que una generación vea. Desde una abdicación de un rey, el cambio, no voy a decir abdicación porque no sé si es la palabra exacta, pero también una abdicación de un papa, y hasta fenómenos políticos importantísimos de cambio notorio. O sea, ningún gobierno en la Unión Europea ha ganado las elecciones desde el gobierno, excepto Angela Merkel. Se han producido fenómenos políticos emergentes en el Estado español muy importantes, sin saber muy bien cuáles son los fundamentos y sus propuestas, pero evidentemente tras de sí hay una motivación que tiene más que ver con el desencanto de la gente respecto de los partidos tradicionales o clásicos, que la propia propuesta que hacen estos partidos nuevos, que no se sabe muy bien a dónde quieren conducir sus políticas. Entonces, en ese contexto, ¿qué hemos hecho en Coalición Canaria? Tuvimos ese Congreso Nacional, en el quinto Congreso Nacional se hicieron planteamientos, tanto en las ponencias de estatutos, sin duda, en cuanto que se conforma una estructura de partido con un modelo que refuerza la parte nacional sobre las ya preexistentes estructuras insulares, y a su vez también en la ponencia ideológica se apuntaban decisiones en torno a la necesidad de producir cambios en el modo de relacionarnos con los ciudadanos. Se hablaba incluso de la necesidad de regresar a orígenes, a los municipios, a la estructura de bases, de barrios, la participación, cosas que hoy
fundamenta incluso en la demanda de política actual, la transparencia, la participación, en fin, cuestiones que se orientan hacia la necesidad de producir cambios. En 2013, en julio de 2013, aprobamos ya un reglamento de desarrollo de los estatutos de Coalición Canaria donde ya apuntábamos la necesidad de conformar un código ético de conducta y ya se incluían ahí un conjunto de principios de comportamiento de los afiliados de Coalición Canaria. Nosotros llegamos ya a la necesidad de conformar un código de conducta asociado también a un proceso de cambio interno que hemos llevado a cabo. Es decir, un proceso donde no solo estábamos, por lo menos algunos lo entendemos de esa manera, eligiendo un candidato a la presidencia del gobierno, sino pretendemos, puesto que tenemos próximamente unas elecciones municipales, insulares y autonómicas, pretendemos decir que llegamos a un punto de inflexión y estamos en la necesidad de producir un cambio de aquí en adelante. Y no se trata de hablar de que el periodo que se ha transcurrido ha sido un mal periodo. El periodo es el que hemos vivido todos. Este partido y todos los partidos políticos y la sociedad española en el Estado español y la sociedad canaria en el conjunto del archipiélago. En ese contexto es donde se produce la demanda. Y por eso fue por lo que empezamos a elaborar un código ético que está muy asociado a la ética como actitud individual. O sea, la ética es antes que el derecho, un comportamiento individual. O sea, hay un conjunto de valores, de parámetros de conducta asociadas a nuestra condición de ser humano, que es previa incluso a la construcción teórica del derecho, que conlleva normalmente una sanción jurídica. Es decir, toda la construcción que muy recientemente hemos visto asociado a los procesos que si cuando una persona es imputada se va o no se va contra él, cuándo es el momento de hacerlo, bueno, mucho antes que eso, hay un comportamiento ético de cada uno de nosotros ante todo. En primer lugar, ante nuestro comportamiento como seres sociales en el conjunto de la sociedad de la que formamos parte, el cumplimiento de códigos que están asociados a algunos parámetros de conducta colectiva y algunos que tienen que ver simplemente con nuestra conducta individual, por seres que tienen respeto por otros seres humanos, el respeto como forma de relación con los demás, por ejemplo. Y a partir de ahí se construyen teorías acerca de la relación entre ética y derecho, y esto es, en la filosofía del derecho, uno de los temas clásicos, entre ética y derecho, ética y moral, y a su vez política y ética. El contexto de ese comportamiento, por tanto, es normalmente lo adquirimos en el seno familiar, no solo en el seno familiar, pero normalmente, principalmente o primariamente en el seno familiar. Muchas personas, o chicos o chicas que viven en familias desestructuradas, incorporan muchos de esos valores gracias a la formación, gracias a la escuela, gracias al centro educativo donde recibe en gran medida una educación que compensa los desequilibrios, la desigualdad del ámbito familiar en el que se ha movido. Esto es necesario que lo digamos, porque si no decimos esto, no sabemos qué es eso de un código ético y de conducta. Es decir, cuando estamos en el debate público habitual, y es común que hablemos de en qué momento Coalición Canaria va a proceder a sancionar, a destituir o a requerir o a suspender de funciones a un afiliado en un proceso penal. Es que hay muchas cosas antes de un proceso penal. Se trata de en qué medida somos capaces de tener una conducta asociada a los valores comunes de la sociedad, porque la ética, como digo, es individual, pero la moral es colectiva.
en algún momento, y aquí traje un artículo que escribí en 2011, decía que no compartía la denominación Fiscalía Anticorrupción porque tendría que llamarse Fiscalía Anticorrupto. Y lo decía porque la corrupción existe en Estados o en sociedades en donde se admiten principios de relación que son formas corruptas de relacionarse. Es decir, cuando hay sociedades, normalmente del tercer mundo, donde se admiten determinadas conductas que no son admisibles en el mundo occidental. Y nosotros formamos parte de una cultura europea y por tanto nuestros valores son básicamente valores occidentales, valores que tienen que ver desde la Ilustración, y estamos en esta casa hasta ahora. Entonces, en ese contexto es donde tenemos que tener primero un comportamiento honrado, austero, acorde a la demanda social. Y eso es una cuestión que es exigible a todo aquel que ejerza la política. Y los medios públicos que sirven a la función que realizamos son medios funcionales, están para eso, pero no para hacer uso o abuso de los medios. Esto es muy importante de cara a que nosotros nos distingamos de los demás en nuestro comportamiento. Mucho más importante que hablar de un proceso penal y de cuál es el momento de la imputación, porque seguro que hay gente que no comete ningún delito, pero lo está haciendo uso o abuso de la posición de poder que pueda tener un determinado cargo público. Y eso es lo que proscribimos en el Código Ético y de Conducta de Coalición Canaria. No solo hablamos del tema del proceso penal. Por eso tenemos diferentes principios. El Código se aprobó de forma definitiva el 24 de enero de 2015 en el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. Y hablamos del principio de servicio público y respeto a la ciudadanía, el principio de responsabilidad y honestidad en el ejercicio del cargo público y orgánico, y finalmente el principio de lealtad y respeto a Coalición Canaria como organización política que agrupa a todos aquellos que se definen dentro de su ideología. Es muy importante que el código ético, cuando uno lo firma, sea para cumplirlo. Esto parece una cuestión de perogrullo, pero no es así. Es decir, cuando un afiliado de Coalición Canaria va a acceder a un cargo público, a partir de enero de 2015, tiene que firmar el código ético. Si es para un cargo electo, todos los candidatos de Coalición Canaria hoy se han publicado en los diferentes boletines oficiales las candidaturas al Parlamento de Canarias, a los cabildos insulares y a los municipios canarios. Todos los candidatos tienen que haber firmado el código ético. Y todos los cargos públicos que después haya de nombrar, designar Coalición Canaria, tienen que suscribir a su vez el código ético. Y no es una formalidad, porque no es hablar del contenido, que es muy simple, muy poco extenso, solo son 3 páginas, nos permite asumir un compromiso con la ciudadanía. Y por eso el título de la conferencia de hoy, de la charla, si me permiten, por no llegar a tanto como la conferencia, es el compromiso de Coalición Canaria con la ética pública. Tenemos la tendencia en los partidos políticos de hablar de cerrar filas. Y esto es una tendencia que tienen las organizaciones de forma general. Es decir, todos los sistemas grupales tienden a proteger a los miembros del grupo y por eso se utiliza la expresión cerrar filas. Eso, que es una expresión muy parecida al funcionamiento de los ejércitos, sucede también en la naturaleza cuando los animales menos potentes se ven atacados por otros más fieros, pues normalmente cierran filas intentando protegerse unos y otros para evitar el ataque. Este ha sido uno de los temas más castigados hoy por la sociedad. O sea, el planteamiento de que fundamentalmente el partido de gobierno en España, en los últimos años no ha reaccionado
ante los numerosos casos que se estaban produciendo en el seno de su propia organización y en otras organizaciones, y esto ha producido un desapego de la actividad pública muy importante. Por eso nosotros, cuando hablemos, los que somos personas con un compromiso con Coalición Canaria, tenemos que renegar del concepto cerrar filas. Nosotros podemos defender a una persona de nuestra organización si llegamos a la convicción de que es una persona honrada y transparente en su gestión. Pero no tenemos que establecer la presunción de que es honrada y transparente si se producen indicios suficientes en el marco de nuestro código ético. Cuando definíamos el tema de la parte penal, que es la parte públicamente más conocida, porque en el compromiso del código hay, como decía, 3 principios, y ahí está desde el afán de superación, la defensa del interés general, la motivación del interés general que sustenta nuestras decisiones y la transparencia de nuestras decisiones, el diálogo, la búsqueda del consenso, el límite a los mandatos, la cordialidad, diligencia y respeto a las personas con las que tratamos, el respeto al equilibrio ecológico en las decisiones que tomemos de forma global, como un principio de nuestra propia organización, el prohibir el uso de la responsabilidad política para fines propios o de personas allegadas, el no involucrarse en conflictos de intereses, la no utilización de información privilegiada, el dar información veraz a la sociedad, la legítima diversidad de opiniones, la vocación de servicio público, la propuesta de gobierno abierto a la ciudadanía. Todo eso son compromisos contenidos en el Código Ético. Y además de eso, hablamos de los compromisos que están vinculados a la lealtad y el respeto a Coalición Canaria y a la actividad pública misma. Y en esa actividad pública se puede ver algún cargo público o alguna persona de Coalición Canaria en general en medio de un proceso de naturaleza penal. Y esta parte es la que más sale más sale en los medios de comunicación, precisamente pues porque en la política española, la política en el Estado español y en Canarias se han evidenciado casos concretos de corruptos o de personas corruptas, y eso deriva en una demanda social de castigo. Bien es cierto que esto hay que atemperarlo justamente en la democracia de la que formamos parte, en el marco del Estado de Derecho. Y es cierto que existen unos derechos fundamentales, y entre los derechos fundamentales, uno de ellos es el de la presunción de inocencia. Cuando tuvimos que decidir cuál era la fase del proceso penal en la cual el partido está obligado a tomar decisiones acerca de la responsabilidad presunta todavía de una persona de Coalición Canaria, tuvimos que estudiar cómo funciona el proceso penal. Y el proceso penal funciona básicamente en 3 niveles. Desde el punto de vista procesal penal, cuando se instruye un proceso penal hay una primera fase de instrucción, hay una fase segunda de juicio oral y hay una tercera fase final de resolución o sentencia. Cada una de esas fases asocia a su vez a una condición a la persona que está en cada fase. En la primera fase, en la fase de instrucción, las personas que son investigadas tienen el título de imputado. En la segunda fase, la fase de juicio oral, ya se ha terminado la fase de instrucción, se considera que se han evidenciado que los primeros indicios de comisión de delitos están constatados y por tanto se produce el cierre de la fase de instrucción con un auto por parte del juez y a partir de ahí, de ese cierre, se puede producir la formulación del escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal. Y si hubiera otras partes personadas, acusaciones particulares por parte de esas acusaciones particulares. Esa segunda fase es la fase de acusado. Y finalmente, tras una
tercera fase de resolución o sentencia, las personas están absueltas o condenadas. Y esto, solo en esta última fase, es cuando realmente el principio de presunción la presunción de inocencia quiebra. Es decir, cuando hay sentencia firme, ya no puedes decir eres inocente o eres culpable. La sentencia firme determina la calificación final de tu conducta, de tal manera que si te condenan, pues eres culpable, y si te absuelven, eres inocente. Pero piensen que cuando Coalición Canaria decide estudiar esto, lo hace para establecer medidas previas a esa fase última, porque esa es una fase que se da per se, así que todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia. Ciertamente, de alguna manera se está invirtiendo en las personas que ejercen la actividad pública, la actividad política, se está invirtiendo el principio, de tal manera que a veces lo que se habla, y seguro que lo leerán cosas, pues yo esta mañana mismo leía un artículo donde hablaba de demostrar la inocencia, y realmente el principio es justamente inverso, hay que demostrar la culpabilidad, porque eso forma parte de la esencia del derecho penal. Pero en el ámbito de la actividad pública, el momento, la moral colectiva está produciendo demanda acerca de demostrar la inocencia. Por eso es por lo que los partidos políticos, no todos, desde luego Coalición Canaria lo ha hecho, pero los partidos políticos han establecido códigos de conducta. Y en el nuestro, cuando se estudió todo esto, se vio una casuística enorme en torno al ejercicio de la actividad pública, y por eso decidimos que fuera precisamente en la fase de juicio oral y cuando se produjera la acusación por el Ministerio Fiscal, no por un particular, porque existen muchos supuestos donde son los particulares, normalmente otros partidos políticos, los que inician causas contra personas que desempeñan responsabilidades públicas, y entendimos que el momento, desde el punto de vista procesal penal adecuado, es el de la fase de juicio oral. Y lo hacíamos de forma general, lo hacemos en el Código Ético de forma general. No hicimos un planteamiento general, porque empezamos a ver una casuística diversa que no se asocia en la moral colectiva al concepto de corrupción. ¿Qué entiende el ciudadano o la ciudadana por corrupción? Pues entiende lo que normalmente es aprovecharse del cargo público para beneficio personal, para beneficio de un tercero o para beneficio del propio partido político del que formas parte. Y en ese sentido, Coalición Canaria, cuando define su código ético, decide que cuando en fase de juicio oral puedas estar en alguno de estos tres supuestos, es decir, te has aprovechado del cargo público para tu interés personal, para interés de terceras personas a través de ti, o para interés de tu propio partido a través de ti, es decir, has defraudado la confianza pública, presuntamente todavía, porque hasta la fase final no se vence el principio de presunción, pero presuntamente la conducta individual de un cargo público, de una persona afiliada de Coalición Canaria, puede estar afectando al conjunto de la organización, y la organización está compuesta esencialmente por personas honradas en su día a día. Y entonces se toman medidas cautelares o preventivas sobre esa persona, y el Comité de Resolución de Conflictos puede suspender de militancia a esa persona e incluso requerirle para que dimita del cargo que está ostentando. No solo lo puedo hacer, es que ahora todos los afiliados de Coalición Canaria que hayan asumido un cargo público han firmado, han dado su conformidad a esto. La materialización efectiva, cuando se tenga que producir, ya lo veremos. Si alguna vez se produce, ya lo veremos, porque al final son las leyes las que determinan esto. Y tienen muchas dificultades jurídicas el establecer previsiones concretas en las leyes que no vulneren la Constitución, precisamente por el principio de presunción de inocencia. En fin, lo que quiero decir es que creo que en Coalición Canaria hemos acertado en el análisis que hemos hecho del compromiso con la sociedad.
hemos asumido un compromiso de transparencia, de honradez, de buena gestión, y hemos establecido medidas preventivas para los supuestos en los cuales personas de Coalición Canaria puedan defraudar esa confianza colectiva que supone asumir un cargo público, ya sea ejecutivo o electo. Por tanto, lo que conseguimos realmente con el Código Ético y de Conducta de Coalición Canaria es hacer visible un compromiso con la sociedad en el momento de cambio en el que estamos. Es decir, estamos intentando que no solo salir de la crisis desde el punto de vista económico, empezamos a ver las primeras cifras macroeconómicas favorables, hay crecimiento en términos netos, y todo eso sabemos, y todos lo sabemos, que tenemos que llevar eso a los ciudadanos, a las familias, al empleo. Pero más allá del tema económico, estamos en un momento en el cual asumimos que la política requiere una regeneración, requiere una renovación de la confianza, requiere por tanto medidas, decisiones que tienen que ver con el comportamiento que tenemos ante la ciudadanía, y nosotros lo hemos formulado, lo hemos redactado, lo hemos aprobado, y hoy constituye una norma imperativa para todos los afiliados de Coalición Canaria. Por tanto, nuestro propósito es que esa demanda que la sociedad tiene hoy día para el comportamiento de las personas que asumen responsabilidades públicas sea plenamente satisfecha, que la gente pueda confiar en que una persona de Coalición Canaria no va a defraudar sus expectativas en lo que al compromiso con la ética pública se refiere. Y por tanto, y es en esa misma dirección, todo lo que he comentado, la ética pública, se ha incluido dentro del programa electoral de Coalición Canaria aprobado recientemente el día 11 de abril por el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. Es una parte del programa, junto con todas las demás partes de la naturaleza sectorial y los compromisos políticos, sociales y económicos que asumimos en ese programa electoral. Esto es en definitiva lo que quería trasladarles en la tarde de hoy. Creo que Coalición Canaria ha cumplido la tarea, y que todas las personas de Coalición Canaria individualmente tienen en primer lugar un deber ético de dar cumplimiento al código, y en segundo lugar una obligación, puesto que a partir de su firma se asume un compromiso con la organización política de la que se forma parte. Nada más, muchas gracias. Supongo que habrá preguntas. Yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver exactamente con todos los problemas de la ética y de la corrupción, que es la siguiente. Es decir, está claro que los fenómenos de corrupción que hemos podido ver han generado pues, una respuesta pues, crítica, ¿no? Y la pregunta es necesario, parece evidente que hay que desarrollar una respuesta, pero la pregunta es realmente necesario, es decir, desarrollar respuestas, actitudes de preventivas contra la corrupción, actitudes, es decir, normas punitivas, actitudes preventivas, no se está exagerando, porque realmente una sociedad democrática no puede funcionar sobre la base de la presunción de la desconfianza hacia los ciudadanos y hacia los cargos públicos. Entonces, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, ¿tú crees que la respuesta es acentuar las medidas anticorrupción? No es una respuesta, de luego no es una respuesta única. Es decir, que la demanda es una demanda inconcreta. Es lo mismo que decía respecto de la emergencia de partidos nuevos. Es decir, es una demanda inconcreta. Lo que la gente percibe es el incumplimiento del principio de confianza que se deriva de una democracia representativa. Es decir, cuando elegimos representantes, porque queremos que están en posición de, nos sustituyen en, y cuando se rompe ese vínculo, se produce una crisis. Y en medio de la crisis
lo que hay que es intentar que la respuesta que demos sea correcta. Es como cuando se establece un diagnóstico en medicina y tenemos que aplicar un tratamiento concreto al diagnóstico correcto. La pregunta que formula Tomás, presidente, es complicada porque en las crisis ocurre como en cualquier tipo de emergencia, que no sabemos muy bien qué pasa. Es decir, en la emergencia se toman decisiones muy urgentes, muy inmediatas. Hay que intentar salvar las cuestiones que consideramos esenciales. Y a veces se legisla rápido. Y a veces no se toman en ese sentido las decisiones más correctas. Pero todavía no tenemos capacidad para poder valorarlo, porque tiene que transcurrir algo de tiempo. De momento, lo que sí que creo que tenemos que hacer es dar respuestas, algunas de urgencia. Y hay que intentar hacerlo como creo que lo ha hecho Coalición Canaria, analizando cómo funciona el proceso penal, en este caso respecto al proceso penal en España, para que la medida sea proporcionada a la conducta. Es decir, no tomar decisiones previas. Puedo poner un ejemplo que posiblemente muchas de las personas que asisten hoy lo conozcan. La fase de imputado, que se corresponde a la instrucción procesal penal, puede producirse por muchas cosas. Desde la modificación del Código Penal del año 95, hay muchas cuestiones que antes eran de naturaleza estrictamente contencioso-administrativa y por razones de esa modificación, muchas de ellas hoy conforman el inicio de un proceso penal. Y han pasado cosas como que un alcalde de Coalición Canaria ha sido imputado porque cambió el nombre de una calle, hasta que finalmente se archivó. Pero esto pasó durante un número de meses. Hubo una instrucción penal iniciada porque la conducta podía atribuirse como una resolución injusta, y como tal, desde el punto de vista penal, una resolución injusta puede constituir una prevaricación y se inicia un proceso penal. Por tanto, no es buena lógica el tomar la decisión con la simple imputación, porque no hay todavía desde el punto de vista procesal penal español, la investigación está en curso, y no es hasta el término de la investigación inicial cuando realmente hay carga suficiente para acusar. Es por tanto el momento de la fase de juicio oral donde hay que producir la acusación, e incluso en esta última fase hay que considerar, para establecer medidas preventivas frente al principio de presunción de inocencia, hay que considerar cuáles son los supuestos. Si esos supuestos se asocian a lo que comúnmente la gente entiende por corrupción. Si no se asocia a lo que comúnmente se corresponde con corrupción, hay que seguir dejando que el proceso penal continúe y que finalmente los tribunales tomen la decisión, la resolución final o sentencia que consideren. Quería plantear, es decir, es complejo la división entre ética, moral, corrupción, etc., ¿no? y su relación con el derecho, ¿no? Pero desde la perspectiva del Código Ético de Coalición, las decisiones políticas que se puedan tomar en relación a la responsabilidad política que se tenga en cualquier momento, ¿cómo se entronca esa visión en decisiones, por ejemplo, políticas que estamos asumiendo o estamos afectados, como puede ser el tema de la inmigración, lo que está pasando en el Mediterráneo, que son decisiones políticas, que como consecuencia de ellas pasa lo que está pasando. Las decisiones financieras, por ejemplo, de autoridades de la Unión Europea o de gobierno, por ejemplo, el tema claro de lo que está pasando con Grecia. Es decir, ahí hay comportamientos éticos que no es la corrupción en sentido jurídico o el problema de prevaricar o actuar a favor de alguien, pero que en el fondo es ética y tiene una consecuencia moral. Entonces, desde esa perspectiva, en el funcionamiento y en el quehacer de gobierno, ¿cómo podemos tratar
en interpretar y cómo actuaría el código ético en esas responsabilidades, por ejemplo, en este caso, en el gobierno de Canarias, en los ayuntamientos, en el cabildo, cómo se trataría esos procedimientos internos del partido. Vamos a ver, no creo que haya una respuesta a esa pregunta a través del llamado código, sino a través de la actuación política. ¿Cómo lo definimos nosotros? O sea, ¿qué significa que Coalición Canaria sea una organización política progresista? ¿Cuál es el compromiso con los derechos fundamentales de las personas? ¿Cuál es el compromiso de nuestra actividad pública con los seres humanos, en este caso seres humanos de África Occidental, de África en general, porque lo que está refiriendo son los fenómenos del Mediterráneo? Y nosotros es que parece que tenemos una memoria cortísima, porque era yo consejero de Presidencia de Justicia cuando en 2006 llegaron a Canarias 32.000 personas que llegaron. Las que no llegaron no sabemos cuántas son, porque seguro que fueron muchísimas. Y 32.000 personas que llegaban a razones de cientos y cientos, y entonces se activó Frontex acaba de constituirse en el ámbito de la Unión Europea. Ahora, cuando leía estos días que habían decidido en el Consejo de Ministros de la Unión reforzar Frontex, a mí me llevaba unos cuantos años atrás, porque entonces vivimos aquí con bastante, digamos, no sé si decir ansiedad, el no encontrar respuestas ni en el Estado ni en Europa respecto del fenómeno. En fin, yo no creo que se está desarrollando una cumbre euroafricana de seguridad que se constituyó a partir del año 2006, creo recordar, estrictamente de cuerpos de seguridad de España, de Francia, creo recordar, de los países del norte de África, desde Marruecos hasta Senegal, perdón, hasta Cabo Verde, y están hablando de lo mismo que se hablaba. No hay, porque las respuestas son políticas. Es decir, que en qué medida se establecen políticas por parte de la Unión que tienen que ver con primero los procesos, la regularización de los procesos de inmigración, el cómo articularlos de modo que realmente responda a las posibilidades de funcionamiento de un mercado que empieza a arrancar nuevamente en la Unión. Y después el arraigo hacia las políticas de inversión, las políticas de cooperación, desarrollo, inversión, económicos, comerciales con África. En fin, no hay una respuesta en el código, sino en cómo lo afrontamos las personas que somos de Coalición Canaria. Yo creo que en ese sentido tenemos un compromiso social general, y eso tiene que ver con nuestro compromiso con las personas que están ahí. La hipocresía, antes hablamos de la moral colectiva, en este estado hemos vivido cosas como que mientras la gente se moría ahí al lado por el ébola, y ya con cifras que ya llegaron a las 10.000 personas, se hicieron manifestaciones por un perro. Esta es la hipocresía de una sociedad que se preocupa porque cuando entra una persona y se movilizan toda una estructura sanitaria por la posible propagación de una epidemia, mientras se muestra impasible a la situación de miles y miles de personas que están aquí muy cerquita, a unos kilómetros, y que mueren, y como son pues de otra raza, pues no se produce ese nivel de demanda, y nosotros sí que tenemos que rechazar ese modo de comportamiento. Eso sí que tiene que formar parte de un compromiso con una ética pública, con un sentido de la humanidad de la que formamos parte, que tiene que hacerse valer, y es verdad que a veces no lo hacemos de forma suficientemente expresa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí lo que más me preocupa, como me dedico a trabajar con gente joven, es cómo se restaura la confianza, cómo se reconstruye, porque
estamos viviendo un momento en que los fenómenos emergentes explotan la desesperación o la desilusión, incluso con ambigüedad. Pero ¿cómo? Sí. Normalmente la historia está llena de ejemplos donde fue más severo con su propio hijo de lo que hubiera sido otro para demostrar que no perdonaba. Y muchas veces a los partidos lo que se nos pide es que vayamos más allá del código penal, que nuestro castigo no solo sea ejemplar, sino ejemplarizante. Y el problema es cuál es la reflexión que debe hacer una organización, Coalición Canaria o cualquier otra, en los momentos en que quizás la mayor necesidad es restaurar la confianza. No soy especialista en derecho, pero sí. El derecho no tiene una respuesta para eso. La respuesta no está en el derecho. Yo creo que todos nosotros, los que tenemos un compromiso con la vida pública y los que lo hemos ejercido y ejercemos ese compromiso con honradez, tenemos que demandar esto. Tenemos que reivindicar que es posible la política con honradez. Y eso es lo único que puede propiciar que empiece a restablecerse la confianza, que es de las cosas más difíciles de restablecer. Llevemos esto a un tema meramente privado, particular. Imaginen ustedes que han tenido un problema en el ámbito familiar, que es lo más próximo, lo más que queremos, y que afecta a la confianza. Afectar a la confianza son de las cosas que se resultan más difíciles de restablecer. Por eso no hay una respuesta en derecho a la pregunta. La respuesta es que demandemos, reivindiquemos que muchas personas que están en la política, que ejercen la política, tienen un compromiso honrado con el y esto al final supongo que con el tiempo se va identificando. Y les voy a decir más. Creo que quienes llevamos algún tiempo en la política, precisamente podemos ser evaluados, porque algunos que no llevan ninguno todavía no tienen tiempo para poder ser evaluados en ese y en otras cosas. Es decir, que es conocido que algunos que se presentan en el ámbito político dando clases de moral, pues después en su actuar particular o privado, pues empiezan a salir cosas que acreditan que no son sujetos que puedan predicar de los demás. Esto es lo difícil de las lecciones de moral, que están muy asociadas a nuestro origen judeocristiano, de articularlas, a calificar a las personas o otorgarles o no capacidad para decidir o darles o no la venia o perdonarles los pecados en sentido general. No estoy haciendo una crítica religiosa, estoy hablando desde el punto de vista estrictamente de civilización, estoy hablando desde el punto de vista social, no hablo de religión. Entonces estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y a este lo hizo mal, este lo hizo bien y demás. Bueno, nosotros formamos parte, si somos una organización política, formamos parte de esta sociedad. Tenemos el deber de contribuir a mejorarla, y también mejorarla es saber distinguir, saber apreciar, no lapidar a las personas. O sea, es que cuando se puso en riesgo en toda esta crisis de 2011, se hablaba de la crisis de la representación, ¿alguien podía poner en la mesa algo diferente a la democracia como fórmula de gobierno, mejor que la democracia? ¿Alguien puede ponerlo mejor que la democracia? No ha habido salidas a eso. Entonces, por eso es positivo que al final esos fenómenos emergentes se articulen. Es fantástico, porque entonces tenemos condiciones para competir lealmente y de forma transparente cuáles son las propuestas de cada uno y en qué medida nos ganamos el crédito frente a la gente. Y eso es importante, es muy importante, porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo.
Voy a hacer otra pregunta yo. En medio de esta crisis no económica solo, que como bien está ya aceptado, sino una crisis de la legitimidad del Estado democrático actual, una crisis que pone en cuestión aspectos de la legitimidad del Estado por el funcionamiento, quizá no por los principios, sino por el funcionamiento de ese Estado. Aparece, claro, una demanda de soluciones, demanda de buscar una salida, y una de las líneas que parece que van a dar una solución es la transparencia en el ejercicio de los cargos, en el ejercicio del gobierno. Pero hay otro concepto que empieza también a aparecer por ahí y que se utiliza mucho más, por ejemplo, en la democracia británica, que es el de la rendición de cuentas. Aquí se oye hablar poco de la rendición de cuentas, pero me parece que es importante también, es decir, bueno, forma parte de la transparencia, pero no es exactamente lo mismo. ¿Qué te parece todo este tipo de aspectos? Me parece muy oportuna tu pregunta, porque efectivamente se habla de transparencia y hay una demanda de transparencia para conocer cómo están las cosas, pero no hay realmente una evaluación. Y uno de los déficits más importantes de la democracia española en general es la escasez de las propuestas de evaluación de las políticas públicas en general, de todo orden, ¿no? O sea, de todo orden, que al final el ciudadano pueda saber qué ha ocurrido, cómo se ha gastado, por ejemplo, el dinero, en qué y en qué medida y por qué no se ha podido hacer de otra manera. Porque al final, la economía en sí misma administra recursos escasos en relación con el nivel de demanda y tienes que justificar por qué has hecho tal gasto y no tal otro. Y yo creo que en esto hay un déficit muy importante, mucho más importante que el de transparencia. Porque la dificultad que existe es que en encontrar la transparencia es que es tanta la información que hoy nos es accesible por los medios que nos da la tecnología, que resulta complicado, resulta muy complicado la articulación a veces o el saber realmente qué está ocurriendo. Pero más complicado es aún la ausencia de políticas de evaluación. O sea, no existe, y como no se produce la demanda, esto todavía queda en círculo de ilustrado. Por ejemplo, la audiencia de cuentas demanda y te lees un informe y te dice esto, falta lo otro, pero pongo el ejemplo, parlamentariamente pasan casi desapercibidas muchas cosas, algunas de muchísima profundidad y tienen que ver con la necesidad de articular de evaluación de las políticas públicas, qué ha pasado, qué ha hecho, en qué se ha gastado, por ejemplo, el alcalde en qué se ha gastado el presupuesto municipal del año pasado. Pues una evaluación nos permitiría saber si el gasto es adecuado a los fines públicos y es proporcionado. Seguro que partiendo de que está bien gastado, sin hacer presunción de que esté de forma irregular, sino regularmente gastado, bien desde el punto de vista de su regularidad, pero quizás desde el punto de vista de los objetivos públicos, pues quizás tal gasto no se justifica, has gastado más en esto que en esto otro, ha habido una demanda superior para el momento crítico en el que se está, en fin, cuestiones que nos permitirían a la ciudadanía tener mayor conocimiento para tener criterios y por tanto confiar o no en un gestor público. Creo que, la verdad que no lo sé con detalle, pero parece que una parte de los presupuestos municipales tienen que ser participativos, según, no sé si está en estudio o ya está aprobado en la ley de régimen la ley canaria, el municipio canario. Es interesante porque al fin y al cabo es como bien dice, es una práctica que los ciudadanos y los responsables municipales, políticos, administrativos, solamente es cuestión de que se vayan acostumbrando, es decir, se han acostumbrado a otras tantas cosas a lo largo de los años de democracia, que el poder, digamos, trabajar con
con la capacidad de evaluar y de rendir cuentas, no debe ser imposible de conseguir. Y quizás ese mecanismo es interesante, ¿no? El de los presupuestos participativos, pero requiere participación. Y la pregunta es, ¿y en los grandes municipios se puede articular una participación? En los pequeños municipios no es fácil, está claro. La gente se conoce más, se puede... Si la famosa democracia directa solo es posible en pequeños núcleos, ¿no? Los grandes municipios tendrán que articular pues, a través de la participación, a través de los distritos, porque es la única vía para articular ese modo de participación que establece la reciente ley de municipios canarios. Yo creo que son pasos en la buena dirección. Seguro que no son pasos suficientes para lo que se demanda, pero son pasos en la buena dirección. En ese plano, a veces lo más importante es orientar bien, tener bien el rumbo, ¿no? Creo que en ese sentido, por lo menos para Coalición Canaria, la conferencia política que hicimos aquí en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de octubre del año pasado, año 14, sí que marcó un punto de inflexión, no solo sobre rumbos desde el punto de vista sectorial, la orientación como una organización política nacionalista y progresista, sino también desde el punto de vista de las políticas públicas, de la transparencia, de la evaluación, en fin. Creo que del partido como organización para la participación política y social, porque los partidos políticos se convierten en estructuras fosilizadas que a veces no propician precisamente que se produzcan cambios, y eso creo que para nosotros, desde luego, la conferencia política marca un punto. Hay que seguir naturalmente. Ahora afrontamos un proceso electoral como afrontan todos los partidos políticos, y sin duda alguna después el próximo congreso del partido, que es el próximo año, en el 2016, pues también será un paso más, una fase más en ese proceso, en esa iniciada. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. El micro por ahí de Viviana. Que pueda hablar en alto. Sí. Buenas tardes. Yo a usted no le conozco, pero sí a mis compañeras y compañeros. Pero sí que, bueno, yo me presento, sobre todo es algo que he dicho a Fernando Clavijo, a Marimar, a Carmelo, a cada uno de los que me conocen. Y yo entiendo que aquí cada uno defiende su materia, funcionará en los señores de educación, de economía. Bueno, yo sí que no sé de qué forma pueden hacerlo. Me gustó el mensaje por lo que represento, de cómo el otro día Fernando Clavijo hizo un apunte muy importante, alusivo a la autónoma y autónomo canario, en relación a una pequeña propuesta que se quería hacer al gobierno de España por la problemática que tenemos, la doble insularidad y todo lo que tenemos, y sí que es importante, bajo mi punto de vista como sugerencia, si ustedes lo entienden, que lo recalquen porque todo el mundo no le ha llegado, y simple y llanamente en toda la crisis que hemos sufrido, bueno, todo el mundo, cada uno desde su colectivo, ya no le hablo políticamente hablando, sí pienso que tendrían que reconocer los gobiernos, en este caso el gobierno de Canarias, el esfuerzo que está haciendo el autónomo y autónoma y el pequeño empresario, que han emanado y surgido de la crisis, donde estamos pagando toda la serie de impuestos. Bueno, hay que pagarlos, se pagan, pero ni tan siquiera, quitando ustedes, me parece, bueno, quitando Coalición Canaria, han hecho alusión y mención. Importante que ustedes recuerden ese mensaje, porque hay muchos autónomos y autónomos, y el empleo lo crea el empresariado. Lo público ya no puede crear más empleo. Gracias. Comparto íntegramente eso, porque además si tuve ocasión de escuchar a Fernando, que forma parte de nuestro compromiso. Es verdad que en este momento algunos jóvenes y otros no tan jóvenes, gente que ha salido de
del ámbito del empleo asalariado por razones forzosas la mayor parte de las veces, y después tiene la capacidad o la ilusión de poder emprender y de conformar una iniciativa pequeña, empresarial normalmente, se ve muy agobiado por los costes asociados a esa primera fase, y muchas veces esos costes impiden que siquiera el proyecto nazca, ¿no? Porque no... Entonces es verdad que a nivel de Estado se tomaron algunas decisiones respecto a los costes de seguridad social inicialmente, pero primero están planteados de forma temporal demasiado limitada, y nuestra propuesta es que en el REF económico, que en la negociación que ayer aprobábamos un documento en el Parlamento Canario de comunicación, ahora viene toda la fase de negociación con el Gobierno de España, y será el Gobierno de Canarias que se constituya tras las elecciones autonómicas el que tenga la capacidad de sentarse ya con el nuevo gobierno, con el Gobierno de España, para intentar sacar adelante un REF económico. Nosotros tenemos condiciones asociadas a la lejanía y a la inseguridad que dificultan más los procesos económicos en las islas, y por tanto es necesario que se establezca una política específica también para el autónomo, y también en el trabajo asalariado estamos trabajando con la idea también de que se produzca la reducción de los costes de seguridad social. Esto es muy difícil, pero existen precedentes en algunas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, regiones francesas, algunas donde se han tomado decisiones de ese tipo, de reducción de los costes de seguridad social, y estamos obligados a que en situaciones como la nuestra hagamos cosas más agresivas desde el punto de vista de la promoción del empleo, porque es que si no nos vamos a bajar de las tasas tan elevadas que tenemos, y la promoción no solo del empleo asalariado, sino de que el empleo a través de nuevos emprendedores que tengan menores costes para realizar su actividad. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes, y especialmente a José Miguel por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y gracias a ti personalmente por la invitación que me has formulado, que, como señalaba, forma parte de un ciclo en el cual diferentes partidos han comparecido en esta sala para explicar cuál es su posición acerca de las políticas contra la corrupción, las decisiones, los partidos ante la corrupción política. Cuando la Real Sociedad Económica me pidió venir, me pidieron un título acerca de este ciclo, y es evidente que podemos decir que desde Coalición Canaria teníamos la tarea hecha en el compromiso sobre un tema que de forma general creo que a lo largo de los más de 20 años de existencia de esta formación política, como una formación política nacionalista, progresista y de carácter federal, podemos decir que de forma general es una organización que como tal se distingue en su honradez, con independencia de que la ética como de pobreza que se han elevado en paralelo a los intolerables índices de desempleo, ni la forma de hacer política serán iguales que antes de la crisis. Ese cambio requiere cambios en nuestro modo de relacionarnos con la ciudadanía, en el compromiso ético con las tareas públicas, en las relaciones con el Estado y con los demás partidos políticos. Decía esto entonces sobre la convicción de que la crisis que empieza en 2008 no es solo una crisis económica, es una crisis que conlleva a su vez una crisis política y una crisis institucional. Es una crisis económica porque ha conducido
a una sociedad más desigual y empobrecida. Es una crisis política porque se manifiesta a partir de fenómenos asociados a la corrupción y al clientelismo existente en partidos políticos, que motiva a los ciudadanos a no sentirse representados por esto. Y es una crisis institucional porque se asienta en el incumplimiento por parte de determinadas organizaciones de gobierno de sus compromisos electorales, sus programas electorales, que deben ser un instrumento, un vínculo de confianza entre aquel partido que concurre con su programa ante los electores y después no da cuenta de del cumplimiento o de la imposibilidad de cumplirlo si los acontecimientos así lo imponen. Por tanto, todo ello acumula, como comentaré a continuación, es necesariamente individual, y la llamada ética pública es una construcción que se formula, que se hace a partir de decisiones que tienen más que ver con la vida colectiva y también con el derecho. Es algo que creo que intentaré trasladarles a ustedes de forma lo más sintética posible. Quiero darles también a todas las gracias, ya sean o no personas de Coalición Canaria, veo muchas caras conocidas, porque en esta tarde, además, como decía el presidente de la Real Sociedad Económica, es una tarde de fútbol. Aquellos a los que les guste, desde luego hoy se pierden un excelente partido. Y estar aquí es, por tanto, pues una decisión de escuchar, de saber cuál es la propuesta de Coalición Canaria acerca de un tema como es la ética pública, cuál es el compromiso de Coalición Canaria. Permítanme que empiece mi intervención con las palabras que escribí el 25 de julio de 2014 en el blog del Grupo Nacionalista, y que después publicaron algunos medios de comunicación de las islas, concretamente el diario La Provincia y el diario de Aviso en la isla de Tenerife. Decía entonces lo siguiente: la crisis que arranca en 2008 va a producir cambios sustanciales en la acción política que ya son visibles. Nada será igual tras la crisis, ni el daño producido en la democracia representativa por la posición dominante de los mercados financieros, ni los notorios casos de corrupción en personas concretas que ejercen la política, ni la pérdida de niveles de renta en las clases medias, ni los indicadores. El Grupo Parlamentario Nacionalista es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, obtuvo por oposición el puesto de letrado del Parlamento de Canarias, secretario general de la Cámara y luego profesor también de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. En la política ha sido secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial, cargo que le sirvió bien para conocer la consejería y que me ayudó en bastantes ocasiones en el Consejo de Gobierno cuando yo formaba parte del gobierno con él. Secretario general técnico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales entre el 95 y 96, director de la Oficina de Análisis y Estudios del Gabinete del Presidente Manuel Hermoso entre el 96 y 98, y consejero de Educación, Cultura y Deportes entre el 1999 y 2005. A continuación fue consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad entre el 2005 y el 2011. José Miguel es uno de esos políticos con una importantísima preparación jurídica, técnica, con una gran experiencia parlamentaria y con un nivel, digamos, de análisis y de estrategia que hace que esté, lógicamente, en la dirección de su partido. Para nosotros y para mí personalmente es un honor tenerlos aquí en la Real Sociedad Económica. Y a continuación tiene la palabra José Miguel Rona. Una percepción social de que la crisis es algo más que una crisis económica, una crisis de partido y una crisis que exige un modo de orientarnos de forma distinta. En ese sentido, en Coalición Canaria hemos intentado, desde el momento del quinto Congreso Nacional que tuvimos en 2012, hacer reflexiones en torno a cuestiones que ya tenían manifestaciones muy concretas, muy directas, puesto que la crisis se ha alargado muchísimo más de lo inicialmente previsto. En 2011 llegamos a ver fenómenos que no sabíamos muy bien a qué obedecían, no sabíamos qué respuesta podía darse desde el punto de vista político y social, como aquel fenómeno que representó
las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados del 15M, en aquellas frases que posteriormente se derivaron hacia la propia constitución de parlamentos autonómicos y el propio Parlamento de Canarias. La constitución del Parlamento en julio de 2011 fue también una constitución del Parlamento con unas manifestaciones poco, digamos, con poca percepción de cuál era la demanda. O sea, se sabía o se reconocía la frase que decía que no nos representan y no se sabía cuál era la salida a esa percepción. A lo largo de estos años de la crisis hemos visto cambios importantes, cosas que no es fácil que una generación